Karl Menger, 1840 a 1921, fue un economista austriaco y uno de los fundadores más prominentes de la Escuela Austriaca de Economía. Sus contribuciones a la teoría económica y su enfoque en la subjetividad del valor y el marginalismo lo convirtieron en una figura influyente en el desarrollo del pensamiento económico moderno. Menger nació el 23 de febrero de 1840 en Neuss-Andes, Galicia, hoy en Polonia, en una familia de origen noble. Aunque Menger inicialmente estudió Derecho en la Universidad de Cracovia, su interés en la economía lo llevó a realizar investigaciones y estudios independientes en el campo. Más tarde, se trasladó a Viena, donde se convirtió en un miembro activo del círculo intelectual y académico de la época. En 1871, Menger publicó su obra más influyente y revolucionaria, titulada Principios de Economía, que sentó las bases de la teoría económica moderna y la escuela austriaca. En esta obra, introdujo la teoría subjetiva del valor, que argumenta que el valor de un bien no es intrínseco, sino que depende de la utilidad que los individuos atribuyen a ese bien. Esto desafiaba las teorías económicas anteriores, que se basaban en conceptos objetivos de valor como el costo de producción. La teoría subjetiva del valor es un concepto fundamental en la economía que fue desarrollado en gran medida por el economista austriaco Karl Menger y es un pilar central de la Escuela Austriaca de Economía. Esta teoría desafió las ideas convencionales de su época y revolucionó la forma en que se comprende el valor económico. En esencia, la teoría subjetiva del valor sostiene que el valor de un bien o servicio no es inherente al objeto mismo, sino que se deriva de la percepción subjetiva de los individuos que lo consumen o lo poseen. En otras palabras, el valor no está determinado por características objetivas como los costos de producción, la cantidad de trabajo invertido o las propiedades físicas del bien, sino por la utilidad que los individuos atribuyen a ese bien en función de sus necesidades y preferencias personales. Esta teoría se basa en la noción de que cada individuo tiene sus propias preferencias y necesidades, y evalúa los bienes y servicios en función de cómo satisfacen esas preferencias. Por lo tanto, el valor de un bien puede variar significativamente de una persona a otra y en diferentes contextos. La teoría subjetiva del valor tiene varias implicaciones importantes. 1. Valor relativo. El valor de un bien no es absoluto, sino relativo. Es decir, el valor de un bien se determina en relación con otros bienes y servicios disponibles en el mercado. Las personas comparan las utilidades que obtendrían de diferentes bienes para tomar decisiones de compra. 2. Cambios en las preferencias. Dado que el valor depende de las preferencias individuales, cualquier cambio en las preferencias de una persona puede afectar como valor a un bien. Esto puede conducir a cambios en la demanda y, por lo tanto, en los precios. 3. Intercambio voluntario. La teoría subjetiva del valor proporciona una base para comprender el intercambio voluntario en el mercado. Cuando dos partes intercambian bienes o servicios, ambas creen que el intercambio aumentará su satisfacción individual, lo que refuerza la idea de que ambas partes se benefician. 4. Valor en el tiempo. La teoría subjetiva del valor también se relaciona con el valor en el tiempo. Los individuos pueden asignar diferentes valores a un mismo bien en diferentes momentos debido a cambios en sus preferencias o circunstancias. La teoría subjetiva del valor es un enfoque innovador que cambió la forma en que se comprende el valor económico. Destacó la importancia de las percepciones y preferencias individuales en la determinación del valor y contribuyó significativamente a la evolución del pensamiento económico moderno. Además, Menger desarrolló la teoría del marginalismo, que sostiene que el valor de las unidades adicionales de un bien se basa en su utilidad marginal. Esta idea sentó las bases para comprender cómo las personas toman decisiones económicas en función de los beneficios y costos marginales. La teoría del marginalismo desarrollada por Karl Menger, uno de los fundadores de la Escuela Austriaca de Economía, es un concepto central que contribuyó significativamente a la evolución de la teoría económica moderna. Menger aplicó el enfoque marginalista a la teoría del valor, lo que resultó en una comprensión revolucionaria de cómo se determina el valor de los bienes y servicios en una economía. La teoría del marginalismo de Menger se basa en la noción de que el valor de un bien no se deriva de sus características intrínsecas ni de su costo de producción, sino de la utilidad que los individuos perciben al consumir una unidad adicional de ese bien. Esta teoría desafió las ideas convencionales de su época y sentó las bases para la teoría subjetiva del valor. Los puntos clave de la teoría del marginalismo de Menger son los siguientes. 1. Utilidad marginal. Menger argumentó que el valor de un bien se basa en su utilidad marginal, es decir,
en el valor adicional que una persona obtiene al consumir una unidad adicional de ese bien. Esto significa que el valor de un bien es subjetivo y varía de una persona a otra, así como en diferentes contextos. 2. Escasez y valor. Mendy reconoció que la escasez es un factor esencial en la determinación del valor. Los bienes que son abundantes tienden a tener un valor más bajo, ya que su utilidad marginal es baja, mientras que los bienes escasos tienden a tener un valor más alto debido a su utilidad marginal más alta. 3. Satisfacción y preferencias. La teoría del marginalismo de Menger se basa en la idea de que los individuos buscan maximizar su satisfacción personal. Las preferencias individuales y las necesidades influyen en cómo las personas asignan sus recursos y toman decisiones de consumo. 4. Decisión racional. Al tomar decisiones económicas, como consumir o producir un bien, los individuos comparan la utilidad marginal que obtendrían de una unidad adicional con el costo marginal de obtener esa unidad adicional. Esto lleva a decisiones racionales que maximizan la satisfacción. Esta teoría del marginalismo de Carl Menger es un componente clave de la teoría económica moderna y ha tenido un impacto duradero en la forma en que se entiende el valor y las decisiones económicas. Su enfoque en la utilidad marginal y la subjetividad del valor cambió la forma en que se aborda el análisis económico y sentó las bases para la teoría subjetiva del valor en la Escuela Austríaca de Economía. La teoría de Menger fue un punto de partida para una nueva forma de pensar en economía. Sus ideas influyeron no solo en sus contemporáneos, como Eugen von Bauer y Friedrich von Weiser, sino también en futuras generaciones de economistas, incluidos Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. A pesar de su influencia y reconocimiento, Menger no se mantuvo activo en la academia durante toda su vida. Después de la publicación de Principios de Economía. Principios de Economía, en alemán, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, es una obra fundamental escrita por Carl Menger, el destacado economista austriaco y uno de los fundadores de la Escuela Austríaca de Economía. Publicada por primera vez en 1871, esta obra revolucionaria marcó un hito en la teoría económica al introducir y desarrollar conceptos clave que influyeron en el pensamiento económico moderno. La obra Principios de Economía se destaca por varios aspectos fundamentales. 1. Teoría subjetiva del valor. Uno de los aspectos más importantes de la obra de Menger es su desarrollo y defensa de la teoría subjetiva del valor. Menger argumenta que el valor de un bien no se basa en sus costos de producción, como se creía en ese momento, sino en la utilidad que los individuos atribuyen a ese bien. Introduce la idea de que el valor es subjetivo y depende de las preferencias individuales y las necesidades de las personas. 2. Utilidad marginal y escasez. Menger también desarrolla la noción de utilidad marginal, que se convirtió en un pilar de la teoría económica. Explica cómo la utilidad de un bien disminuye a medida que se consume más de él, lo que está relacionado con la ley de la utilidad marginal decreciente. También discute cómo la escasez de recursos y la oferta limitada de bienes influyen en la formación de precios y en las decisiones económicas. 3. Crítica a las teorías costo de producción. En su obra, Menger critica las teorías contemporáneas que enfocaban el valor en función de los costos de producción, argumentando que los costos son relevantes para la producción, pero no son el factor determinante del valor. 4. Cambio social y mercados. Menger analiza cómo los cambios en las preferencias y las tecnologías afectan la economía y cómo los mercados son mecanismos eficientes para la asignación de recursos. Explica cómo las interacciones entre la oferta y la demanda determinan los precios y cómo los mercados facilitan la cooperación social. 5. Crítica a la economía clásica. Principios de Economía también se presenta como una crítica a la economía clásica, destacando las limitaciones de las teorías económicas convencionales de su época y presentando una nueva perspectiva basada en la subjetividad y el individualismo. En general, Principios de Economía de Carl Menger tuvo un impacto duradero en la teoría económica al introducir la teoría subjetiva del valor y el enfoque en la utilidad marginal. Esta obra sentó las bases para el desarrollo posterior de la Escuela Austríaca de Economía y contribuyó al cambio de paradigma en la comprensión del valor, la toma de decisiones y la asignación de recursos en la economía. Menger se retiró parcialmente de la vida pública y pasó más tiempo en su hogar en la región rural de Austria. Murió el 26 de febrero de 1921 en Viena. El legado de Carl Menger es indiscutible en el mundo de la economía. Su enfoque en la subjetividad del valor y el marginalismo cambió la forma en que se entiende la toma de decisiones económicas y sentó las bases para el desarrollo de la Escuela Austríaca de Economía,
que continúa influyendo en el pensamiento económico hasta el día de hoy.